Ruggero Deodato es un director, actor y guionista italiano, mundialmente conocido por su filmografía que entra en el género gore, aunque ha explorado varios géneros, y es más conocido por su polémica película Holocausto Caníbal. En este ensayo se tratará de abordar sus películas desde la perspectiva de su estilo y cómo el género que maneja va más allá del morbo y es una crítica a la naturaleza del ser humano. Antes de revisar las películas pertinentes al tema, quisiera dar una introducción a su trabajo, antes de dirigir El último mundo caníbal. Ruggero Deodato nació en Potenza, Italia, el 7 de mayo de 1939. Es amigo muy cercano de Renzo Rossellini, hijo del fallecido cineasta Roberto Rossellini. Renzo conocía el amor de Deodato por las películas, por lo que lo invitó a trabajar como director de segunda unidad en las películas de su padre, con el cual hizo aproximadamente 7 películas. El cineasta explica que durante esta experiencia de trabajar con Roberto Rossellini adquirió un recurso importante que se daría en sus películas: el realismo. Después trabajó con directores como Antonio Margarete, Antonio Margarete. Ancora? Margarete. Ricardo Freda y Joseph Losey. También trabajó para Sergio Corbucci en Django. Aunque no solo trabajó en películas, sino también en comerciales para las marcas Esso Oil, Band Aid y Fanta. Su primera experiencia como director se dio en Ursus, The Terror of the Kirghiz, después de que Antonio Margarete enfermara. Sin embargo, no tuvo los créditos como director para esa película. Su primera película, Phenomenal and the Treasure of Tutankhamen, la dirige bajo el seudónimo de Roger Rockefeller. De ahí en adelante, Waves of Lost y Live Like a Cop, Die Like a Man como Ruggero Deodato. Deodato, durante la época de los 70s, pasa desapercibido por el público, hasta que en 1977 estrena la que sería la primera película de la trilogía caníbal y que le empezaría a dar cierto reconocimiento. Y estamos hablando de Último Mundo Caníbal, o Último Mundo Caníbal, con la cual nos mostraría temas controversiales en ese tiempo como lo es el canibalismo. Sin embargo, su considerada obra maestra vendría 2 años después, Holocausto Caníbal, la cual causaría una fuerte polémica por sus imágenes y por la técnica de metraje encontrado o found footage que le daría más realismo a la sangre, a los desmembramientos, y a esto agregando que Deodato hizo firmar a los actores un contrato donde no tenían que dejarse ver públicamente durante 6 meses. Esto causó que fuera acusado de ser el primer director que había asesinado a sus actores en rodaje, pero fue en juicio que aclaró la situación. De hecho, el mismo Sergio Leone le escribió una carta a Deodato advirtiendo: «Querido Ruggero, la primera parte es muy normal, pero la segunda es una obra maestra y todo parece tan real que creo que vas a lidiar con muchos problemas». Termina esta trilogía con Inferno in Diretta, o mejor conocida como Cut and Run. Ahora, en estas 3 películas, el italiano remarca la premisa «El hombre devora al hombre», una crítica a la naturaleza humana y a nuestros instintos más básicos. Esto Ruggero lo lleva a cabo poniendo personajes que pertenecen a la sociedad civilizada contra los miembros de las tribus que viven en la selva. De hecho, es en el Holocausto Caníbal
donde se nos da esta información de forma más puntual. El progreso tecnológico triunfa y lo que a principios de siglo parecían sueños imposibles, hoy han sido ampliamente superados. Hace aproximadamente 80 años no se volaba. Hoy la llegada del primer hombre a la Luna es solo un recuerdo. Durante el siglo XX, la civilización ha avanzado más que en los milenios anteriores. Ahora el mundo nuevo de los escritores futuristas llama ya a la puerta. Y sin embargo no debemos olvidar que existen aún salvajes sobre la Tierra. Hombres cuyo nivel social no ha pasado de la edad de piedra. Seres cuyo nivel moral se ha quedado en el instinto de la jungla. Seres primitivos que viven en un mundo hostil y despiadado donde aún rige la ley del más fuerte. Para recordarnos esto, 4 jóvenes reporteros viajaron para filmar un reportaje de gran interés. Para recordarnos que el progreso tecnológico no es la única meta que existe frente a la humanidad. No puede existir una verdadera ciencia sin una auténtica conciencia. Aquí están los componentes de la expedición. En este fragmento podemos ver el contraste entre sonido y la imagen, pues mientras el reportero habla en una voz en off sobre la vida salvaje, podemos apreciar imágenes de la ciudad, dando notoriedad a que la sociedad actual no está muy lejos de aquellos tiempos salvajes y que las personas siguen cometiendo atrocidades contra sí mismas. Esto también ocurre en Waves of Lost, donde un hombre rico está cegado por sus instintos sexuales y que le lleva a cometer actos contra las mujeres, como lo son el maltrato, el abuso, etc. También en Cut and Run, donde las tribus tienen un encuentro bélico contra el narcotráfico colombiano. Otro elemento muy recurrente en el cine de Ruggero es la imagen inicial. Al menos en su mayoría de películas, muestra un plano general de espacios que nos marcan el tono o el contexto de la historia. Por ejemplo, en la película Waves of Lost se nos muestra un gran plano general invertido del mar, lugar donde la historia se desarrollará. En Los Bárbaros se nos muestra en los créditos un fondo donde vemos desastre, dándonos el tono bélico de la historia. En el caso de la trilogía Caníbal, se nos muestran estos planos cumpliendo 2 funciones: contexto y presentar el discurso. 1. El contexto. Se empiezan con tomas aéreas de avionetas y al fondo la selva, excepto en Cut and Run, donde se nos muestra de manera diferente. Sin embargo, el objetivo de este tipo de planos es mostrar al mundo que nuestros protagonistas se van a enfrentar. Un mundo salvaje, lleno de animales feroces y que Deodato marca énfasis en inserts. 2. Presentar el discurso. La segunda función es la más interesante, ya que se trata del trasfondo de la imagen. El ser humano es pequeño ante la inmensidad de la selva, lo que connotaría al ser humano que está sumergido en sus instintos sobre todo. Ahora, la puesta en escena de las tomas gore no solo tienen un fin estético a su obra, sino un propósito crítico. Ruggero denuncia la violencia que se transmite en los medios de comunicación, como son las noticias, los periódicos, etc. Los desmembramientos muestran lo que el ser humano puede llegar a hacer. A esto agregando escenas donde se muestran violaciones y castigos. ¿Por qué la gente denuncia más este tipo de películas más que las noticias? Finalmente, las imágenes de cierre en sus películas han sido contraposición de la imagen inicial, exaltando la libertad de los personajes ante el mundo salvaje. En conclusión, y tomando como referencia el concepto de cine de autor de Pulecio Mariño, Ruggero Deodato es un director que plasma su visión del mundo, principalmente en la trilogía Caníbal, donde es más evidente y mucho más fuerte, agregándole el ingrediente que está fuera de los cánones de las grandes producciones, cuyas temáticas en esa época eran rechazadas, lo que lo convierte a sus películas en cine de autor. Ruggero, sin duda, ha sido admirado y referenciado por muchos cineastas alrededor del mundo, tal como Quentin Tarantino y Eli Roth. Incluso ha apadrinado películas de otros países. Tal es el caso de la película más gore de México, Atroz, dirigida por Lex Ortega. Y sin duda, sus películas, debido a su género, quedan para un público muy reducido.
Sin embargo, no hay que quedarse con lo superficial y mirar con mayor atención aquello que realmente nos quiere decir. No enaltece la violencia, nos muestra lo cruel de aquello que el humano puede llegar a ser.